Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Gracias por sus minutos, por estar aquí, pasando tal vez la tarde, la mañana, la noche, la hora de almuerzo, acompañándose de estos audios, la mayoría de ellos paranormales. Y hoy un tema fascinante, pero a la vez aterrador y a la vez bastante misterioso, y es la muerte. Creo que cualquier ser humano en el planeta en algún momento se ha preguntado, ¿qué pasa cuando estoy al borde de la muerte? ¿Qué pasa en esos segundos cuando estoy próximo a morir? ¿Veo cosas? ¿Veo a mis seres queridos que ya están en lo que llamamos un cielo? ¿Veo a un Dios? ¿Veo un túnel? ¿Veo un paraíso? ¿Veo ángeles? O tal vez, si la vida que tuve fue mala, ¿veo demonios? ¿Veo oscuridad, sufrimiento, dolor? ¿Es posible ver lo que hay después de la muerte sin morir? Quiero que usted me entienda. Hay personas que estando vivas tienen un accidente, están heridas y están a ese borde de morir. Inclusive pierden sus signos vitales y los médicos los reaniman. Entonces, en esos segundos no es que la persona haya estado muerta, porque nadie en el mundo científicamente ha muerto y ha vuelto a vivir, ha resucitado. No. Claro, han estado ya al borde de la muerte y lo que hacen los médicos es reanimar a la persona y salvarla. Pero ¿qué pasa en esos segundos? ¿Qué pasa cuando estamos al borde de ese abismo llamado muerte? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? Yo, en mi opinión, creo que muchas veces cuando estamos al borde de la muerte, que yo no lo he estado, lo más cercano de pronto, digámoslo así, es cuando he entrado a una cirugía que me pone anestesia general y muchas veces se nos pasa por la mente que ahí vamos a morir, ¿no? Pero yo creo que se nos viene a la mente lo que nos han inculcado o nos han enseñado desde pequeños, que es efectivamente un cielo, un Dios, nuestros seres queridos, el famoso túnel. Y por eso creo que cuando las personas están a ese límite, empiezan a recrear todas esas imágenes y a tener esa experiencia, porque repito, desde pequeños les han hablado de eso. Sería excelente un ejercicio de alguien que estuviera al borde de la muerte y jamás en su vida le hubieran hablado de un cielo, le hubieran hablado de dioses, le hubieran hablado del más allá. Claro, eso es muy difícil. Por eso yo creo que las experiencias inclusive son muy similares entre las personas cuando están al borde de la muerte. Repito, porque culturalmente nos han metido eso en nuestra mente desde pequeñitos. Esa es mi opinión, que por eso estas personas ven eso. Claro, cada quien, como siempre digo, a raíz de su experiencia, saca su propia conclusión. Nadie tiene la verdad absoluta en este tema de qué hay después de la muerte, porque nadie ha ido, nadie ha muerto y ha vuelto. Nadie. Muchos han estado al borde, mas no han muerto y han resucitado. Esa es mi opinión. Repito, usted puede sacar su propia opinión a raíz de su experiencia. Tengo un invitado que le encanta este tema. Además, escribió un libro donde aborda todos estos temas, o mejor, muchas experiencias acerca de este tema. Les hablo del escritor, el historiador y un gran amigo, Esteban Cruz Niño, que aterriza en mi podcast para hablarnos de este tema, de la muerte, del túnel y de estas experiencias. Esteban, bienvenido a mi podcast. Daniel, muchas gracias por dejarme estar aquí nuevamente en su podcast. Usted que me está escuchando también. Y yo sé que tanto Daniel como yo, como usted que me escucha en este momento, hemos tenido ese miedo a la no existencia, al final del camino. Ese miedo a los límites, a lo que llamamos, ¿por qué lo llamamos? Muerte. Es terrible enfrentarse a la muerte. Encontrarse con la muerte es realmente algo espantoso, porque todos los seres vivos mueren. No los comemos algunos, otros son cazados, otros simplemente fallecen. Todos vamos a dejar de existir. Pero enfrentarse a eso, enfrentarse a que eso le puede pasar a nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, nos causa un terrible dolor. Y si no nos causa dolor, nos causa desazón.
nos causa una sensación de incredulidad. Los antropólogos, yo soy antropólogo, durante mucho tiempo han analizado esos sentimientos y se han dado cuenta que se da en todos los grupos sociales, en todos los grupos étnicos, en todas las sociedades. Siempre se le tiene temor a la muerte. Hay ritos bastante interesantes que se crean como para combatir ese miedo y ese terror. Uno de esos ritos, que es bastante extraño, lo hacen los indígenas Toraya de la isla de Sulawesi. Allá ellos, cuando muere alguien, digamos se muere el hermano de alguien o se muere el papá de alguien, hacen un sacrificio multitudinario. Llevan un montón de bueyes, llevan un montón de toros, digámoslo así, a unos templos hermosos que terminan en punta, que hacen en madera. Parece como una especie de pequeño coliseo romano. Imagínense ustedes, chozas gigantes, y allí los indígenas llevan los cuerpos y llevan también los toros, los ubican en la mitad y los sacrifican para que el muerto pueda ir bien a la otra vida. Cogen machetes y degollan frente a los niños y a los ancianos a los toros, a los bueyes, con música como esta. Música de rito, de sacrificio y de funeral, pero detrás de los ritos está la idea de que hay otra vida, de que después de esto seguiremos viviendo, seguiremos encontrándonos con nuestros abuelos, no moriremos. El alma, que es un concepto muy antiguo de la humanidad, sigue siendo eterna mientras el cuerpo se pudre. La música de Sulawesi, al otro lado del mundo. Y bueno, si hay otra realidad, como pensaban los indígenas de Sulawesi, los faraones, los césares y todos aquellos que tienen la idea de que tal vez después de que fallecemos vamos a un lugar como el cielo, como el infierno, como el Valhalla, como el purgatorio tal vez, tierras donde las almas residen después de esta vida. Para todos ellos, para todos los que han pensado y han meditado sobre la existencia de estas realidades, no hay nada más que la fe, porque no hay prueba de ellas. Nadie ha probado la existencia del cielo, nadie ha probado siquiera la existencia de Dios, nadie ha probado la existencia del infierno. Sin embargo, hay algo desconcertante que sucede en muchos lugares del mundo desde hace ya bastante tiempo, y yo mismo me dediqué a investigar lo que había pasado con algunas personas en Colombia que habían vivido ese hecho anómalo, que tal vez nos abre la puerta a investigar y también a cuestionarnos sobre si existe realmente el más allá. Y eso es a lo que llamamos ECM, experiencia cercana con la muerte. Las experiencias cercanas con la muerte están registradas desde hace miles de años. Personas, chamanes, que en medio de sus trances, o niños, mujeres que eran golpeados por objetos, rocas, se enfermaban y cuando se recuperaban y volvían a tener lucidez, decían que habían visto un túnel oscuro negro en el que flotaban, o decían que habían hablado con sus padres, o decían que habían sido guiados por una especie de espíritu que les mostraba otra realidad, otro mundo. Y esto es muy interesante, porque lo que decían los ancestros se vive hoy en día todavía en las UCIs, en los hospitales. Muchas personas llegan allá con un infarto, llegan allá a punto de morir y los duermen, los llevan a coma inducido y ya sin signos vitales, cuando ya no pueden los médicos controlar nada, vuelven, retornan, se recuperan y despiertan hablando, diciendo que han visto como los antiguos chamanes, como los antiguos prehistóricos, que han visto un túnel de luz, que han visto a sus parientes muertos, que han visto otra realidad, otro mundo. Yo investigué varios casos de personas famosas de Colombia. Hay miles de investigaciones científicas sobre esto
que nos llevan a pensar que realmente se puede tratar simplemente de falta de oxígeno en el cerebro, hipoxia se llama, o de que el cerebro simplemente está defectuoso, se está muriendo y empieza a crear todas estas imágenes o alucinaciones. Pero algunas de esas explicaciones no han podido llegar a dar con una prueba de que es un fenómeno simplemente físico. Entonces todavía hay gente que piensa que es espiritual. Y hoy les voy a contar sobre 2 entrevistas que hice. La primera se la hice a un político colombiano que se llama Antonio Navarro Wolf. Él dice que en un momento estuvo en el túnel de la muerte. Escuchémoslo. En 1985, cuando estábamos haciendo una negociación de paz con el gobierno de Belisario Betancourt, me tiraron una granada. Estaba yo en una cafetería desayunando. La granada me estalló al lado del pie izquierdo, me entraron 136 estirlas, me destrozaron el pie izquierdo, me entraron en los brazos, una por aquí en el cuello, y quedé muy mal, pero no al borde de la muerte. Me llevaron al hospital en Cali, pues esto fue en Cali. Allá estuve 15 días en el hospital departamental y me fui recuperando después de estuve unos días en cuidados intensivos, etc. Decidieron después sacarme del país porque teóricamente o aparentemente me iban a rematar. Me llevaron a México, a la Ciudad de México, al Hospital Mosel. Cuando llegué al Hospital Mosel, un hospital grande de la Ciudad de México, me pusieron un medicamento que se llama dipirona y me dio un shot anafiláctico, o sea, un shot de resistencia, de reacción a la dipirona, que me metió literalmente por el túnel de la muerte. La luz se va alejando despacio, despacio, despacio. Al principio uno siente angustia, después todo se va quedando tranquilo, todo se va quedando quieto y uno se va metiendo por el túnel de la muerte. Y la luz se va alejando, despacio se va alejando. Cuando hablan del túnel de la muerte, eso es literal, súper plácido, es la palabra que yo he usado para describir ese momento. Me sentía muy bien. Una experiencia personal de un político colombiano que nos cuenta cómo en un momento de crisis de salud llegó a ver el túnel de la muerte. El túnel está en muchas culturas y se representa de manera abstracta. Podemos ver túneles dibujados, tal vez no conectados con esto, pero están allí en las piedras ciclópeas, gigantes, marmóleas del mundo, donde están todavía las pinturas rupestres. Están representados en las novelas y están también representados aún todavía en películas y en series. ¿Qué es el túnel? Daniel, no sé qué decirle. Lo vio este señor y lo ha visto una gran cantidad de personas. Algunos dicen que es simplemente el cerebro que se queda sin oxígeno y pues empieza la visión a sufrir, y eso es lo que ven las personas, las últimas luces que entran en sus ojos. Pero otros dicen que es un camino al más allá, a esa frontera final. Gracias, don Daniel Tres Palacios, por dejarme estar acá en su podcast. Muchas gracias. Si ustedes que escuchan quieren leer cómo terminó la experiencia de Navarro Wolf, de esta persona y de muchas personas más, si quieren ver sobre estas experiencias al borde de la muerte, yo las recopilé en un libro que seguramente a usted le va a gustar, que se llama Vida después de la muerte. Lo consiguen en cualquier librería y en cualquier portal. Lo compran y lo leen y ustedes ahí podrán ver una cantidad de casos bastante increíbles de personas que estuvieron en las fronteras de la otra realidad. Muchas gracias. Vida después de la muerte, de Esteban Cruz Niño. Vida después de la muerte. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Volvemos a nacer en otra vida? ¿Vamos a un cielo? ¿Es un sueño profundo? Dejo esto para que usted en los próximos minutos lo piense y diga, a raíz del podcast de Dani Tres Palacios, quedé pensando
¿Qué pasa después de la muerte, no? Hay experiencias estando al borde de la muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando ya realmente nos llegó la muerte? ¿Qué hay allá? ¿Qué sentimos? ¿Qué vemos? ¿Qué sucede? ¿Con quién nos encontramos? Repito, nadie tiene la verdad. Nadie sabe qué hay después de la muerte. Su creencia es válida. La buena noticia es que algún día lo sabremos. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.